Muy buenas a todos. Hoy vamos a montar algo súper útil, especialmente para quienes se dedican o se dedicarán a la docencia. Una especie de caja de herramientas para fomentar la conciencia lingüística en el aula. El objetivo es sencillo pero muy potente: conseguir que toda la diversidad de idiomas que tenemos en clase juegue a nuestro favor, que se convierta en una auténtica fortaleza. A ver, empecemos por el principio, por la realidad de cualquier aula hoy en día. Son, un auténtico mosaico de lenguas, de culturas, y esto, que es una pasada, también supone un reto. Un reto enorme y, la verdad, bastante complejo para cualquier docente. Y claro, aquí surge la pregunta del millón, la que casi todo el mundo se hace. Es esta, y es una duda súper lógica, ¿verdad? ¿Cómo voy a apoyar a mis alumnos para que usen sus idiomas si yo no los hablo? Parece un callejón sin salida, pero ojo, que la buena noticia es que hay una respuesta, y no es la que parece. No, para nada. La solución no pasa por convertirse en políglota de la noche a la mañana. Sería imposible. La clave es otra cosa, algo mucho más profundo y accesible. Se trata de cambiar el chip, de adoptar lo que los expertos llaman una conciencia multilingüe crítica. Vale, y para llegar a ese punto, a esa conciencia multilingüe, primero tenemos que entender el pilar sobre el que se apoya todo. El concepto clave aquí es lo que se conoce como conciencia lingüística o language awareness. Pensemos en ello como la habilidad base, el cimiento sobre el que vamos a construir. ¿Y qué es exactamente esto? Pues, en pocas palabras, es la capacidad de dar un paso atrás y mirar el lenguaje no solo como una herramienta para comunicarnos, sino como un sistema fascinante que podemos analizar. Es como abrir el capó de un coche para ver cómo funciona el motor. Se trata de prestarle atención a sus engranajes, tanto al enseñarlo como al aprenderlo. Claro, conciencia lingüística suena un poco abstracto a que sí. Para que sea más fácil de entender y sobre todo de aplicar, lo podemos dividir en tres componentes principales. Vamos a verlos uno por uno porque así sabremos exactamente qué habilidades queremos potenciar en el aula. El primer tipo es la conciencia metalingüística. Esto es, básicamente, entender el cómo del lenguaje. Es saber que tiene una estructura, unas reglas, unos patrones, pero también que esas reglas se pueden estirar para ser creativos. Es darse cuenta de que aunque cantar y correr significan cosas muy distintas, ambas son verbos. Es la habilidad de jugar con las piezas del lenguaje. Luego tenemos la conciencia metacognitiva. Si la anterior era sobre el cómo del lenguaje, esta es sobre el cómo del aprendizaje. Es ser consciente del propio proceso. Es pararse a pensar, oye, ¿cómo aprendo yo un idioma? ¿Qué trucos me funcionan? Es básicamente aprender a aprender, pero aplicarlo a los idiomas. Y por último, la tercera pata, la conciencia sociocultural. Esta es fundamental, porque nos da el porqué. Nos ayuda a entender que el lenguaje no existe en el vacío. Está súper conectado con la cultura, con la identidad de cada uno, con la sociedad. Un idioma es mucho más que un conjunto de reglas, es un espejo de quiénes somos. Muy bien. Ya tenemos los tres pilares. Pues ahora viene lo bueno. Pasamos de la teoría a la acción. Aquí va una batería de actividades y juegos que se pueden usar en clase para despertar, precisamente, estos tres tipos de conciencia en el alumnado. Para la parte metalingüística, la idea es convertir a los alumnos en detectives del lenguaje. Por ejemplo, una actividad genial son las clinas de palabras. Se coge una palabra como grande y se buscan sinónimos con más intensidad. Enorme, gigante. Y la pregunta clave es, ¿cómo se expresan estos matices en los otros idiomas que se hablan en clase? O algo tan sencillo como comparar el orden de las palabras. Con esto, descubren por sí mismos los patrones que gobiernan cada lengua. Ahora, para la conciencia sociocultural, vamos a conectar el idioma con la vida. Una actividad que nunca falla es analizar modismos. ¿Por qué decimos llover a cántaros? Es divertidísimo ver qué se dice en otras lenguas. Otra idea fantástica son los retratos lingüísticos, animando a que cada alumno dibuje o escriba qué papel juegan los idiomas en su identidad. De repente, el lenguaje cobra vida, se convierte en algo personal. Al final, el objetivo de toda esta caja de herramientas es muy claro. Se trata de que el lenguaje deje de ser algo invisible, que simplemente está ahí, y se convierta en el centro de atención, que sea un objeto de investigación, de curiosidad y de juego para todo el mundo en la clase. Vale, ya tenemos las herramientas, pero ¿por qué es tan importante todo esto? O sea, ¿qué impacto real tiene que un docente tenga esta conciencia lingüística bien desarrollada? Vamos a ver que el efecto es brutal. Para entenderlo bien, hay una metáfora de la investigación de un tal S. Andrews que es genial. Pensemos en el profesorado como una especie de filtro, un filtro que procesa la información lingüística antes de que llegue al alumnado. Mirad, este esquema lo explica perfectamente. El lenguaje puede venir de los libros, de otros compañeros o del propio docente.
Pues bien, la conciencia del profesor actúa como ese filtro que lo procesa todo, lo clarifica, lo adapta, anticipa dudas, y lo que le llega al estudiante es un input mucho más limpio y fácil de asimilar. Y claro, la diferencia entre tener ese filtro bien ajustado o no tenerlo es abismal. Fijaos en esta tabla, que resume muy bien los resultados de la investigación. El contraste entre los dos escenarios es que no tiene nada que ver. Si lo resumimos, un docente con alta conciencia actúa como un puente. Filtra los materiales, se anticipa a los posibles errores, evita malentendidos y se comunica de forma súper clara. Y lo más increíble es que es capaz de hacer todo esto al vuelo, en tiempo real, adaptándose a lo que pasa en clase. Vamos a para decirlo sin rodeos. El nivel de conciencia lingüística del profesorado no es un extra. Es un factor absolutamente determinante. Moldea de forma directa las oportunidades reales de aprendizaje que tiene cada estudiante en el aula. Así de claro. Bueno, hemos visto la teoría, las herramientas prácticas y el impacto que tiene todo esto. Así que ahora la pregunta clave es, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso para llevar esto al día a día? Vamos a quedarnos con las ideas más importantes. Primero, no hace falta ser políglota. Segundo, la conciencia lingüística no es algo con lo que se nace, se entrena. Tercero, con actividades muy sencillas como las que hemos visto, se puede lograr un impacto enorme. Y por último, que la propia conciencia es una de las herramientas de enseñanza más potentes que existen. Y con esto llegamos al final. La última pregunta no es para que yo la responda, sino para la reflexión de cada uno. Con todo esto en mente, ¿de qué manera se puede empezar a convertir el lenguaje en un objeto de curiosidad y descubrimiento explícito en el aula? La respuesta a esa pregunta, de verdad, puede cambiarlo todo.